Estamos en compañía de Ernesto Tanaka, sociólogo de la Asociación Civil Transparencia, y por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre un informe que acaba pues de realizar Transparencia, hay que decirlo. Habla sobre los perfiles de los nuevos gobernadores regionales, algo que tiene que estar pues en la agenda de todos los ciudadanos. Tenemos que estar al tanto en principio de quienes nos gobiernan. Correcto, como parte de la línea de educación ciudadana y transparencia y de brindar información e insumos a la ciudadanía para que puedan vigilar, evaluar, fiscalizar a sus autoridades, este año se ha puesto en marcha el Observatorio de Desempeño de Gobernadores Regionales y esta semana hemos lanzado el segundo informe del observatorio que habla sobre los perfiles de los gobernadores electos, ¿no? Ojo que este segundo informe toca varios puntos importantes, ¿no? La experiencia, se han postulado en alguna agrupación política o no, la participación femenina, antecedentes judiciales, ¿no? El nivel de estudios, los gastos, ojo, de campaña, son puntos que vamos a ir desarrollando, por supuesto, no sin antes hablar de repente del precedente. Por favor, Ernesto, el primer estudio que se llamó ¿Quién es quién? ¿De qué hablaba este estudio y cuándo se realizó? En enero se presentó un primer informe, que es el ¿Quién es quién? De gobernadores regionales, la cual muestra, digamos, una radiografía de la información oficial de cada gobernador electo, ¿no? Si tienen antecedentes judiciales, cuánto declararon, todo con la información también de la hoja de vida que presentaron, ¿no? Eso es importante, saber cuáles son las fuentes. Correcto. Para este estudio y bueno, para el segundo que ustedes también han visibilizado. Todas las informaciones que nosotros presentamos siempre se basan en fuentes oficiales, ¿no? En el caso de quién es quién y del perfil de los gobernadores regionales, nos basamos en fuentes como los de Infogov, los del ROB, o el aplicativo de claridad de AOMPE que nos muestran los temas de ingresos y gastos de campaña, ¿no? ¿Hay en algún momento algún tipo de comunicación, por ejemplo, con los gobernadores sobre el trabajo que se está realizando? Sí, una vez terminado el informe se les envió los documentos a cada uno, también con la iniciativa de que este observatorio que recién se ha puesto en marcha, más adelante también va a continuar evaluando o brindando información acerca del desempeño que están realizando en su gestión, ¿no? Eso, ¿no? El propósito de dar seguimiento, ¿no? De estimular también, en alguna medida, lo has dicho, me parece, la vigilancia ciudadana, la veeduría. Sí, es generar insumos para que la gente pueda tener mayor información para vigilar, evaluar y también para decidir acerca de sus autoridades, ¿no? Ahora, cuando hablas sobre la información que se necesita, obviamente, para este estudio, ya sobre el desempeño de la autoridad, allí sí van a necesitar, de repente, no solo fuentes oficiales, sino que se abran las puertas de los gobiernos regionales. Sí, como transparencia también dentro de lo que son los observatorios, hemos realizado el Observatorio de Desempeño Parlamentario, claro. En la cual también algunas informaciones que no se encuentran en las webs, se les envían por cartas en acceso. Se piden directamente. Correcto, se pide la información, es bien fundamentada y que sea oficial, ¿no? Claro, y se espera obviamente una respuesta. Sí. ¿No es cierto? Que haya la voluntad política de las autoridades ya escogidas de transparentar, comunicar cómo va su gestión. Claro, en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, entonces es ahí donde nosotros nos basamos para solicitar la información en algunos indicadores que corresponden. Bueno, no solo la voluntad, la ley también está de por medio. Correcto. Muy bien, vayamos, ¿qué te parece punto por punto, empezando por la experiencia de nuestros gobernadores regionales? ¿Quiénes están gobernando nuestro país a nivel regiones? De los 25 gobernadores regionales, si tenemos un cuadro, lo vamos a poner de inmediato, solo 15 cuentan con experiencia previa. Ahí está el cuadrito, bueno, es un poquito chiquito, pero ahí Ernesto nos va a ayudar a explicarlo. Sí, en resumen, se trata de que de los 25 gobernadores regionales, 15 cuentan con experiencia previa en algún cargo de elección popular. A grandes rasgos podemos observar que 4 han sido gobernadores, 4 han sido regidores. Estos son gobernadores en verde, ¿no? ¿No es correcto, cierto? Claro. En la columna verde. La columna 8 que está coloreada han de sido verde. alcaldes, ¿no? Que es la columna celeste. Un gobernador que ha sido congresista, en el caso de Cajamarca. Ya, claro. 4 regidores, ¿no? Y los 10 restantes que no han tenido experiencia previa en cargos de elección popular, ¿no? Wow, ¿qué nos revela este cuadro? Bueno, en principio vemos que parece que la alcaldía es para muchos el paso previo a la gobernatura, ¿no? Digamos que si son 25 los gobernadores regionales,
Y los resultados seguramente dirán, ¿por qué no suma 25 en cuanto a las experiencias Eso. o 15? Es porque algunos gobernadores han pasado de ambos. ser regidores Claro, o alcaldes y en sí, ¿no? Claro, ahora, obvio que lo que veíamos en el cuadro también, antes de que lo retiren, es que muchísimos no tenían ningún tipo de experiencia de cargo popular. Sí, que... ¿Qué nos dice eso sobre los electores? Ahora, también es un tema de sensibilización y también la responsabilidad también de las organizaciones políticas de evaluar a sus candidatos, ¿no? Porque la información está disponible, se crearon muchas plataformas del jurado mismo de transparencia en las elecciones regionales y está ahí accesible y amigable para que lo puedan utilizar. Ya depende de la conciencia ciudadana de todos, ¿no? Tiene que haber una reflexión definitivamente, Correcto. ¿no? No porque una persona sin experiencia en un cargo de elección popular no pueda ser gobernador, puede serlo, claro que Claro, sí. no es vinculante a la gestión que sea buena o mala, ¿no? Pero sí cada organización política tendría que evaluar, ¿no?, cuál es el camino que quiere que sigan sus postulantes. Sí, ¿no? Sus candidatos. Correcto, ¿no? Y no solamente también temas de experiencia, ¿no? Sino sobre todo el tema de integridad, ¿no? Bueno, siguiendo en esa misma línea, lo que toca es pues ver cuántos de ellos pertenecen a una agrupación política, fueron invitados o no pertenecen a una agrupación. O sea, para empezar, de los 25 gobernadores, 15 fueron alcanzados por movimientos regionales en cuanto a organizaciones políticas y 10 por partidos políticos. 15-10, ese es el... Como el primer panorama. Muy bien. Dentro de lo que es la afiliación política, podemos encontrar que 15 gobernadores se encuentran afiliados a una organización, en su mayoría movimientos regionales. 8 no cuentan con ningún tipo de afiliación y 2 se encuentran afiliados a una organización política distinta a la que postularon. Que se da en los casos, ¿no? Sí, sí. Claro, porque bueno, a veces hay dos personas en contienda electoral y cuando no hay espacio para uno, pues buscan otra organización para poder participar. Otra organización, claro que sí. A ver, hay algo muy interesante también que afortunadamente ya es parte siempre del análisis, ya es parte del debate y hablamos sobre la participación política femenina a nivel de gobernaturas regionales. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado en este segundo estudio? Lamentablemente nos dimos con la sorpresa de encontrar datas o porcentajes muy bajos en cuanto a la participación política de la mujer en las últimas elecciones regionales. Ahí tenemos el cuadro. Por ejemplo, para empezar, no contamos con ninguna gobernadora regional. Sí, eso ya sí lo sabe el ¿no? ciudadano, imagino. En relación a las elecciones anteriores. Que fue una también, nada más, que fue ¿no? en Arequipa, que fue Yamil Osorio. Y de los 25 gobiernos regionales, solamente 5 cuentan con vicegobernadoras. Y de 328 cargos para ser consejeros regionales, solo 63 son ocupados por mujeres, ¿no? Que equivale a un alrededor de 19% de participación de mujeres dentro de los consejos regionales. Y hay casos como Lima, Tumbes y Piura, donde el consejo regional está conformado solamente por hombres, ¿no? Este dato es muy, muy interesante de analizar, de visibilizar en principio, porque hay que retroceder un poco y entender qué pasó al momento de pensar en las candidaturas, ¿no es cierto?, de esas tres regiones. Sí, nos llevamos también a pensar a que es importante hablar, debatir e impulsar los temas de paridad y alternancia como acciones afirmativas para que se dé la participación de la mujer efectivo en la política, ¿no? Sí, y responder a la pregunta de por qué es importante la paridad, por qué es necesaria, ¿no? ¿Por qué esto está pasando? Sí, ¿no? Lamentablemente en las listas solamente en algunos casos se coloca a una mujer para cumplir con la cuota y en el último escalón de la lista, ¿no? Entonces es casi imposible poder alcanzar algún puesto de Claro. cargo Y ahora de estamos popular. hablando de gobiernos regionales, pero si hablamos también de gobiernos locales, provinciales, distritales, las mujeres están también no siempre encabezando listas. Correcto, ¿no? Están en regidurías, mayormente. Sí, tenemos también muy pocas alcaldesas, ¿no? Muy bien. A ver, en el siguiente punto, el nivel de estudios, ¿no?, que es necesario, no legalmente quizá en todos los sentidos, ¿no?, pero para muchos electores sí, ¿no? Y ya se están fijando también el nivel de estudios que tiene su candidato o candidata. Es un indicador que te muestra el grado de capacidad y experiencia y de educación que puedan tener, de formación de los gobernadores, más no un vinculante el tema de su gestión. En la gran mayoría de casos, casi más del 80% de los gobernadores tienen estudios superiores,
Algunos cuentan con maestría, otros con doctorados, unos muy pocos que tienen secundaria completa o estudios técnicos, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos cumplen con la licenciatura o el ejercicio de una profesión. Bien. ¿Y cuántos de estos grados de educación se vinculan a la gestión pública, a la gestión municipal? Bueno, no municipal, no, perdón, pero bueno, a la gestión pública en general, ¿no? Sí, por eso es importante y los invito a entrar al link de transparencia donde ¿Está ese detalle? ese detalle de qué estudios también han alcanzado y no solamente de repente la carrera, porque uno puede haber estudiado medicina, pero hay algunos gobernadores que tienen carreras no afines seguramente con temas políticos, pero que han llevado especializaciones, cursos, diplomados, especializaciones acerca de gestión pública. Muy bien, que sí se han preocupado, digamos, en tener esta formación previa a asumir un cargo, ¿no? Un dato muy, muy relevante en el que se ha hecho mucho hincapié, hay que decirlo, durante esta última campaña electoral fueron los gastos, ¿no? Entender que conocer a un candidato, conocer a una candidata es también conocer de dónde viene el dinero que financia su campaña. Sí, nosotros nos hemos basado en lo que los candidatos han reportado a OMPE, gracias a su aplicativo Claridad, y hemos hecho un balance y registrado cuánto ingresos y gastos en campaña han realizado los gobernadores. Por ejemplo, el gasto e ingreso más alto ha sido en el caso del gobernador de Lambayeque, que es aproximado de más de 580.000 soles. El señor Anselmo Lozano. Anselmo Lozano, sí. Y el menor registrado es en el caso de Moquegua, el señor Zenón Cuevas, que es un aproximado de 7.830 soles, ¿no? Ahí vemos que es una diferencia sustancial. Abismal, ¿no? Que seguramente también tiene que ver con distintos indicadores, no solamente el territorio. Correcto. O el tamaño del territorio. Sí, y también un punto importante es, y eso lo podemos observar a mayor detalle en el informe, la fecha de entrega de estos reportes, ¿no? Una cosa es entregarlo en las fechas correspondientes o fuera de lugar, donde ya pierde el sentido también de la transparencia e integridad del gobernador. Sí, y ojo que eso tiene que ir por encima, en este punto, de lo que manda la ley, ¿no? Porque la ley está estableciendo plazos, ¿no? Como has dicho, posteriores al proceso electoral, a la elección misma, entonces nos queda como lección también, ¿no? Sí, ¿no? Para futuras elecciones y ojalá que se hagan los ajustes, ya que se habla de una reforma política integral. Son muestras de los gobernadores para, en cuanto a temas de transparencia, integridad y de rendir cuentas, ¿no? Muy bien. Finalmente, Ernesto, ¿cómo pueden tener acceso los ciudadanos a este informe, a, por supuesto, indagar en todo aquello que hemos comunicado? Sí, los invitamos a ingresar a la página web de Transparencia o a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter o en Facebook, y alguien podrá encontrar toda la información, no solamente del perfil de los gobernadores regionales, sino también el informe anterior del quién es quién, y mucha data que les puede servir para vigilar, fiscalizar y evaluar a sus gobernadores y autoridades, ¿no? Bueno, y el observatorio, ojo, va a seguir recogiendo información. Esto va a seguir durante todo el periodo y cada cierto tiempo brindando algunas herramientas en cuanto a la información que se recabe. Estupendo, muchísimas gracias, gracias a ti por habernos acompañado. Es nuestro deber, estar informados y saber qué es lo que en principio hacen nuestras autoridades y quiénes son, ¿no es cierto? ¿Cuál es la formación de nuestros gobernadores regionales? Tenemos que hacer una pausa. Hemos conversado con Ernesto Tanaka, sociólogo de la Asociación Civil Transparencia. Ya volvemos.